Hola chicos, bueno, hoy les voy a explicar la unidad número 3, números racionales, que se denota con la letra Q, operaciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones son son partes iguales de una unidad y representan una partición. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Acá les puse dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de una pizza que se divide en 4 partes, ¿sí? Y se vendió una parte de 4. Entonces, ¿qué me indica esto? Que como la pizza se dividió en 4 partes, entonces el denominador, ¿sí? Que es el número que está debajo, es el número 4. ¿Y cuántas se vendieron? Justamente me va a indicar el numerador de la fracción. Otro ejemplo, que es el más conocido, es que dibujo 4 cuadraditos iguales y pinto uno. Entonces, la cantidad de cuadraditos me indica el denominador y lo que pinté me indica el numerador. Vamos con el otro ejemplo. Tengo que vendió 3 partes de 8, o sea que la pizza se dividió en 8 partes y solamente se vendieron 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en el denominador es el todo, es la parte que se dividió al entero, y el numerador en este caso sería lo que vendió, ¿sí? La pizza se dividió en 8 y se vendieron 3. Otro ejemplo más claro, que sé que ustedes ya conocen, es que dibujo 8 cuadraditos iguales y solamente pinto 3. Orden y representación. La relación de orden en Q. Q recuerdan que significa racionales. ¿Cómo sé que 5 sextos y 3 cuartos, quién es más grande que quién o quién es menor a quién? Entonces lo que se hace, uno de los métodos, es a cada una de estas ecuaciones, de estas fracciones, lo que hago es hallar fracciones equivalentes, ¿sí? Que tengan el mismo denominador. Entonces me fijo el 6 y el 4, que son los dos denominadores. El denominador común, ¿sí? El número que tienen en común tanto en la tabla del 4 como la del 6 es el número 12. Entonces, ¿qué le tengo que multiplicar a 4 para que me dé 12? 3. Entonces, si en el denominador multipliqué por 3, en el numerador tengo que hacer lo mismo. 3 por 3, 9. Entonces acá encontré la primera fracción equivalente. 5 sextos. Denominador 12, entonces, ¿qué le multipliqué a 6 para que me diera 12? Lo multipliqué por 2, entonces en el numerador hago lo mismo. Si en el denominador lo multipliqué por 2, en el numerador lo mismo. 2 por 5, 10. Entonces, una vez que yo tengo las dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, me tengo que fijar, observar el numerador. Entonces tengo 9 y 10. En este caso, el 5 sextos, que su fracción equivalente es 10 doceavos, es más grande que la otra fracción, que es 9 doceavos, que la original es 3 cuartos. Entonces, ponemos obviamente las fracciones originales. De esta manera determino que 5 sextos es mayor a 3 cuartos. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Quiero saber cuál de los dos es el más chico, el menor. Entonces, 1/3, 2/5, me fijo en el denominador, 3 y 5, el número que está en la tabla del 3 y al mismo tiempo en la tabla del 5, o el múltiplo común mínimo, como ustedes quieran llamarlo, es el 15. Entonces, el denominador común en ambas fracciones es el 15. Entonces voy a hallar su fracción equivalente. ¿Qué le multipliqué a 3 para que me diera 15? 5, por lo cual el numerador también lo tengo que multiplicar por 5. 1 por 5, 5. Hallé la primera fracción equivalente. ¿Qué le multipliqué a 5 para que me diera 15? 3. Entonces el numerador 3 por 2, 6. Observo estas dos fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Observo justamente que 5 quinceavos es más chico que 6 sobre 15avos, ya que el 5 es más chico que el 6. Como acá el 9 es más chico que el 10. Entonces, de esta manera determino que 1/3 es menor que 2/5, ya que 5 quinceavos es más chico que 6 quinceavos. Esta es una de las maneras para hallar la relación de orden, ¿sí? Representación. ¿Cómo represento en este caso 3 medios en la recta numérica? Lo que tienen que hacer ustedes es el denominador, como me indica las partes que se divide el entero, entonces entre el 0 y el 1, que representan un entero, lo divido en dos partes. Entre el 1 y el 2, que representa otro entero,
también la divido en dos partes. Si esto sí era entre el 2 y el 3, también la dividiera en dos partes. ¿Cuántas tengo que tomar? Justamente me lo indica el numerador. En este caso es el 3, entonces tengo 1, 2 y 3. Ahí marco el punto que va a representar 3 medios. La fracción de una cantidad. Yo quiero saber cuánto representa una fracción de una cierta cantidad. Bueno, acá hay dos métodos para poder hallarla. Acá les puse un ejemplo de 3 quintos. Quiero saber cuánto representa 3 quintos de 60. Entonces hay dos formas de resolverla. Pueden elegir cualquiera de las dos. La primera es a 60 lo divido por 5 y el resultado lo multiplico por 3, que esto me da 36. O directamente puedo hacer a 60 lo multiplico por 3 y el resultado lo divido por 5, que también me da el mismo resultado, que es 36. Acá les marco un ejemplo. Quiero saber cuánto representa las 2/5 partes de 1000 metros. Quiero saber qué representa esa fracción 2/5 en 1000 metros. Entonces, ¿qué hago? Puedo elegir el método, uno de los dos, no es necesario que sean los dos, ¿sí? Entonces, hice 1000, lo dividí por 5 y el resultado lo multipliqué por 2, que me da 400 metros. O la otra manera es a 1000 lo multiplico por 2 y el resultado lo divido por 5, que también me va a dar 400 metros. O sea, que 2/5 partes de 1000 representan 400 metros. Suma y resta de fracciones. Acá ya vamos a empezar operando fracciones. Yo les marqué acá con el mismo denominador y con distinto denominador, ¿sí? Con el mismo denominador, en este caso tengo 2/5 más 4/5 menos 3/5, ya que puedo en este caso juntar la suma con la resta. Lo que hago es escribir el mismo denominador, que en este caso es el 5, y solamente sumo y resto los numeradores. En este caso empiezo con la suma, 2 más 4 es 6, y a 6 le resto 3, entonces obtengo que 3/5 como resultado de la fracción. Eso pasa cuando es el mismo denominador, ¿sí? Con distinto denominador pasa otra cosa, ¿sí? Yo acá tengo 4/5 más 1/3 más 1/2, ¿sí? En este caso el primer ejemplo es de suma, el segundo ejemplo de resta. Lo que tienen que hacer hallar ustedes es hallar ese denominador que tienen en común. Para eso tienen que hallar un múltiplo común mínimo. ¿De quiénes? De todos los denominadores. De 5, de 3 y de 2, que en este caso es el 30. Entonces el 30 es el denominador común. Lo que tienen que hacer ustedes es a 30, tomar ese denominador común, 30, dividirlo por el primer denominador, que en este caso es 30 dividido 5, es 6, ¿sí? Y lo tienen que multiplicar por el numerador, 6 por 4. Este es un método, lo que voy a explicar. Hay un montón de métodos que pueden usar. Luego, vuelvo a escribir el denominador común, porque esta es la primera fracción, ¿sí? Estoy hallando fracciones equivalentes. 30 lo divido por 3, me da 10, que está acá. A 10 lo multiplico por 1 y lo dejo ahí. Pongo el más, porque estoy sumando. Vuelvo a escribir el denominador común es 30. 30 lo divido por 2 es 15, que está acá, y lo multiplico por 1. Entonces, 4 por 6 es 24, perdón, denominador comunes ya tienen el mismo denominador, hago el mismo paso que anterior. Lo escribo y empiezo 4 por 6, 24, 24 más 10 es 34, 34 más 15 es 49. En el caso de la resta es exactamente lo mismo, pero en vez de suma es resta. Busco el múltiplo común mínimo entre 3 y 4, que en este caso es el 12. Ese denominador común lo voy a dividir por el primer denominador, que en este caso es 3. 12 dividido 3 es 4, y a ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador. Pongo la resta, vuelvo a escribir el denominador común, 12 dividido por 4, que es 3, lo multiplico por el numerador, que es 1. Entonces tengo 2 por 4 es 8, al tener el mismo denominador, escribo ese denominador, 2 por 4, 8, 8 le resto 3, me da 5. Multiplicación de fracciones. Acá en multiplicaciones yo creo que es una de las operaciones más sencillas de resolver. Tengo dos fracciones, ¿sí? En este primer ejemplo, entonces tengo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, como está en el ejemplo. 2 por 4 y 5 por 5. 2 por 4 es 8, 5 por 5 es 25. ¿Qué pasa cuando tengo más de una fracción, que en este caso tengo 3? Lo mismo. Tengo que multiplicar numerador con numerador con numerador, denominador con denominador, denominador.
O sea, 3 por 5 por 1, 4 por 7 por 2. 3 por 5, 15 por 1, 15. 4 por 7, 28. 28 por 2, 56. Entonces recuerden, multiplicar numeradores, numerador con numerador, denominador con denominador. En división de fracciones yo puse acá dos ejemplos porque hay dos maneras de explicarlas, pero llegamos al mismo resultado. La primera, que es la más conocida, es multiplicando en forma cruzada, ¿sí? Como lo indica acá el dibujo. 5 séptimos dividido en un tercio, entonces yo tengo el primer numerador, lo tengo que multiplicar con el segundo denominador, ¿sí? 5 por 3, y luego con el primer denominador lo tengo que multiplicar con el segundo numerador, 7 por 1. Entonces 5 por 3, 15, 7 por 1, 7. La otra manera es, yo tengo un tercio dividido 2/5, es inverso multiplicativo, es aplicar el inverso multiplicativo. ¿Qué quiero decir? El 1/3 es el dividendo, el 2/5 es el divisor. Entonces lo que tengo que hacer es darlo vuelta, invertir al 2/5, transformarlo en 5/2, o sea que el 5 que estaba como denominador pasó como numerador, y el 2 que estaba como numerador pasó como denominador. Invierto, doy vuelta la fracción y cambio, en vez de división, cambio por multiplicación. Y obtengo el mismo resultado. Multiplico 1 por 5, 5, 3 por 2, 6. En este sentido les dejamos libre, o sea, cuál de los dos métodos elegir, ¿sí? Pero recuerden, multiplicamos cruzado o aplicar el inverso multiplicativo del divisor. Situaciones problemáticas. Bueno, también va a haber dentro de las fracciones situaciones problemáticas que hay que resolver, ¿no? Acá les puse un ejemplo que dice, Juan ha recorrido las 3/4 partes de un recorrido. Si el recorrido tiene una longitud de 2.536 metros, ¿cuántos metros ha recorrido? Entonces, para poder ayudarme a resolver este tipo de situaciones problemáticas, es recomendable hacer un dibujo. En este caso, bueno, este sería Juan. Dibujamos todo el trayecto total, ¿sí? Que es 2.536, pero fíjense que está dividido en 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? Entonces, Juan me dice que recorrió solamente 3 de esas 4 partes. Entonces, quiero saber qué representa esas 3/4 partes. Entonces, lo que hay que hacer es, a ese 2.536 que representan las 4 partes, quiero saber cuánto equivale cada una de esas partes. Entonces, la cuenta que hay que hacer es 2.536 dividido 4. Entonces, cada parte equivale a 634 metros, ¿sí? Cada partecita equivale a 634 metros. Pero ¿cuántas hizo Miguel? Hizo 3. Entonces, a esos 634 metros los voy a multiplicar por 3, dándome así un resultado final de 1.902 metros que ha recorrido Juan. Bien, vamos a seguir con lo otro. ¿Sí? A ver. Bueno, ahora vamos a elegir ciertos ejercicios. Ese fue un repaso de la parte teórica. Elegí un par de ejercicios del cuadernillo para que nos puedan ayudar un poquito a poder contestar, ayudarlos con la resolución del mismo. Bueno, tomé, unidad número 3, obviamente, tomé el primer ejercicio, ¿sí? Resolver la siguiente actividad y contestar. En una confitería quedaron sin vender las partes de los postres que figuran en los dibujos, ¿sí? Bien. Quedaron sin vender las partes de los postres. Esto es lo que quedó en el mostrador de la confitería, supongamos, ¿no? Me dice, escriban la fracción irreducible que indica la parte del postre que quedó sin vender. Bueno, que quedó sin vender. Entonces, vamos a representar esto, que es lo que quedó sin vender. Entonces, ¿cuánto sería? Primero determinamos el denominador, ¿sí? Entonces, el denominador, si acá me fijo que hay 4, entonces acá había 8. ¿Sí? El denominador es 8. Pero ¿cuántas partes quedaron sin vender? ¿Sí? Entonces me cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 octavos. ¿Sí? 6 octavos. Me pide fracción irreducible. Fracción irreducible quiere decir que si se tiene, no se puede achicar más. En este caso observamos que tengo el 6 y el 8. Ambos números están en la tabla del 2.
Entonces a mí lo que me conviene es dividirlos a ambos números por el 2. ¿Sí? Estamos simplificando. Que esa es la manera de poder hallar una fracción irreducible. 6 dividido 2 es 3, 8 dividido 2 es 4, es 3 cuartos. Bien, ahora me toca la parte, esta es la tarta de frutilla, la de chocolate. Entonces, observo que acá le faltaría una parte que también estaba dividida esa torta de chocolate en 8 partes. ¿Cuántas partes quedaron sin vender? 3. En este caso, el 3 y el 8 no hay no hay ningún divisor en común, entonces queda ya irreducible. No puedo reducirlo porque no hay ningún número que pueda dividir al 3 y al 8 por el mismo número. Vamos con la torta de limón. Si veo que la torta de limón estaba también dividida en 8, entonces el denominador va a ser 8. ¿Cuántas partes quedaron sin vender? 4. Acá el 4 y el 8 también se puede reducir, ya que ambos números están en la tabla del 8, del 4, perdón. Entonces ambos números los divido por 4. Entonces me queda 4 dividido 4 es 1, 8 dividido 4, 2. Entonces la fracción es un medio. Después me dice ordenen las fracciones del punto anterior de menor a mayor. Entonces vamos justamente a hallar, yo tengo esta fracción, 3 cuartos, tengo esta 3 octavos, ¿sí? Y tengo esta 1 medio. ¿Sí? Estas son las 3 fracciones que yo tengo que ordenar. Para eso yo tengo que hallar el MCM, ¿sí? El MCM de todos los denominadores, del 4, del 8 y del 2. En este caso es el número 8. ¿Sí? El denominador común que voy a tener que hallar es el 8. ¿Para qué hago esto? Porque justamente voy a necesitar fracción equivalente con el mismo denominador. Por lo cual, 3 cuartos, ¿sí? Que es la primera fracción. Voy a hallar su fracción equivalente con el mismo denominador, que en este caso el denominador es 8. ¿Qué le tengo que multiplicar a 4 para que me dé 8? 2. Entonces, si en el denominador multipliqué por 2, entonces en el numerador hago lo mismo. 3 por 2, 6. Primera fracción es 6 octavos. Ahora me fijo con la torta de chocolate, queda igual, 3 octavos porque tienen el mismo denominador, ¿sí? El denominador común, que es 8. Acá no voy a hacer nada. El de un medio sí voy a hallar una fracción equivalente, ¿sí? Con denominador 8. Entonces, ¿qué le multiplico a 2 para que me dé 8? Justamente le multipliqué 4. Entonces, arriba hago lo mismo. 1 por 4 es 4. Una vez que yo ya tengo todas las fracciones, ¿sí? Estas que estoy resaltando, ya las tengo todas con el mismo denominador, me pide el ejercicio que ordene de menor a mayor. Pero ojo con hay que poner las originales, no las equivalentes. Entonces los voy a acercar a un costadito, porque no me da lugar. Entonces, me fijo en el numerador 6, 3 y 4. ¿Quién es más chico? Justamente el 3 octavos. Entonces el denominador común, perdón, en la primera fracción es 3 octavos. ¿Sí? Les pido disculpas por los números. Va a ser menor. ¿Quién le sigue? Me fijo, me queda 6 y 4. El que le sigue es el 4, pero no voy a poner 4 octavos, sino que voy a poner un medio. Y le sigue menor el último que es 6 octavos, pero no voy a poner 6 octavos, sino que voy a poner 3 cuartos. Y de esta manera ordeno las 3 fracciones, ¿sí? De menor a mayor. Después tomé otro al azar, otro ejercicio al azar, en donde me pide que complete. Me dice, fracción 20 minutos de 1 hora. Entonces, 1 hora, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 60 minutos. Hay que reemplazar de la misma unidad. Entonces, 20 minutos de 60 minutos, que representa 1 hora. ¿Cómo se lee? Tienen que escribir acá en palabras. 20 sobre 60 avos. ¿Sí? Hay que escribir la fracción. Solamente eso es lo que pide el ejercicio. Hay que escribir la fracción.
Por ejemplo, acá me pide 3 meses de un año. Entonces, el numerador es 3, ¿sí? ¿Un año cuántos meses tiene? 12. Entonces, ustedes tienen que acá, ahí yo puse 20. Perdón, es 20. Ahí está. 20 sobre 6 centavos. Acá tienen que escribir 3 sobre 12 avos. Y así sucesivamente. Eso lo dejo para que ustedes lo hagan. Después el 31.1.9, ¿sí? Me pide rodea la fracción que corresponde a la parte coloreada. Entonces, yo acá tengo, ojo acá al observar, yo les recomiendo que no miren en forma horizontal, sino que miren en forma vertical, ¿sí? En este caso, acá tenemos 4, está representado 4, perdón, 2, 4, 6, 8, y está pintado, o sea que el denominador es 8, ¿sí? ¿Cuántos círculos está pintado? Es 4, ¿sí? Si hallamos la equivalente, ¿sí? O sea que simplifico, ambos números los divido por 4, me da un medio. Entonces, esta figura, este dibujo, corresponde a un medio. Acá, acuérdense que tienen que mirar en forma vertical, no horizontal. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Cuántos pintó? 3 columnas, 5 columnas de 3. Entonces, este va con este. Y este va con este. ¿Sí? Bien. Después siguen. En el 3, 1, 2, 3, ¿sí? Acá hay que sumar fracciones. Entonces, ahí se me fue la figura. Ahí está. Ustedes lo que tienen que hacer es múltiplos de 3. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? Y bueno, es 3, punto coma 6, punto coma 9, punto coma 12, punto coma 15 y así sucesivamente. Múltiplos de 4, múltiplos de 4, 4, punto coma 8, punto coma 12, ¿por qué puse M? Punto coma 12, 16, punto coma y así sucesivamente. Después de 2, 2, punto coma 4, punto coma 6, punto coma 8, punto coma 10, punto coma 12, punto coma 14, punto coma 16 y así sucesivamente, infinitamente. Pero hasta acá me alcanza. Entonces, ustedes observarán que dentro de todos estos múltiplos, el que tienen en común es el 12. ¿Sí? No hay otros, pero el más chiquito es el 2. Entonces, el múltiplo común mínimo entre 3, 4 y 2 es el número 12. Entonces yo acá tengo que escribir como denominador común 12. Entonces, ¿qué hago una vez que haya el denominador común? Tomo el 12, lo divido, ¿sí? Lo divido por 3 y a ese resultado lo multiplico por el numerador. ¿Sí? Entonces me queda 12 dividido 3 es 4, 4 por 2 es 8. Como está sumando, pongo el más. Hago lo mismo con el otro 4, con el otro denominador. 12 dividido 4 es 3, 3 por 1 es 3. Pongo el más. 12 dividido 2 es 6, 6 por 5 es 30. ¿Sí? Bien, una vez que yo ya tengo esto, ustedes tienen que solamente sumar numeradores. Entonces me queda 8 más 3 es 11, más 30 es 41. ¿Sí? 41. Lo voy a subrayar, así obtengo la fracción. 41 sobre 12 avos. Y esta no es irreducible. Bien, después tenemos el 3.1.2.6, yo estoy tomando al azar, obviamente, me dice, haz primero las operaciones que están entre paréntesis y calcula. Entonces, en este primer caso, ustedes tienen empezamos a resolver lo que está entre paréntesis. Como tienen el mismo denominador, entonces, acá arriba, abajo queda el 5. 1 más 3 es 4. A 4 le resto 2 quintos, a 4 quintos le resto 2 quintos, tienen el mismo denominador,
Entonces escribo ese denominador común, 4 menos 2 es 2. Entonces tengo 2/5. Este es el resultado. Lo encuadro para que vean qué es el resultado. En cambio, acá no tienen el mismo denominador. Entonces, como me pide el ejercicio que primero resuelve los paréntesis, calculé primero el múltiplo común mínimo entre el 3 y el 2, que es el 6. Entonces, acá vuelvo a escribir 7/9, ¿sí? Que es la fracción que está afuera del paréntesis, menos. Entonces, denominador común, dijimos que era el 6. Entonces 6 dividido 2 es 3, 6 dividido 3 es 2, 2 por 5 es 10. Menos 6 dividido 2 es 3, 3 por 3 es 9. Cierro el paréntesis, continúo acá abajo. 7/9, perdón los números chicos, menos 1/6. Entonces acá también tiene el mismo denominador, entonces hallamos el múltiplo común mínimo entre 9 y 6, que es 18. Entonces, denominador común es 18. 18 dividido 9 es 2, 2 por 7, 14, menos 18 dividido 2 es 3, 3 por 1 es 3. Resultado final, 14 menos 3 es 11, 11, 18 avos. Este es el resultado final. Perdón los números chicos, pero escribir en mouse es difícil. Bien, después tenemos el 3.1.2.9. Entonces, relaciona las dos primeras columnas con su resultado. Yo solamente voy a explicar el A, ¿sí? A 6/7, ¿sí? Lo divido por 3/5. Recuerden que hay que multiplicar en forma cruzada. Entonces, 6 por 5, esto me va a dar 30, ¿sí? Forma cruzada. Ahí está. Y 7 por 3, 21. Este es el resultado. Entonces yo me tengo que fijar acá en la segunda columna, ¿sí? ¿Cuál de estas filas vamos a llegar a obtener el mismo resultado, que es 30, 21? 6 por 3, 18. Acá acuérdense que se multiplica en forma directa. Acá 18 ya no veo que no es lo mismo que 30, entonces lo descarto. 1 por 7 también. 6 por 5 es 30, acá me quedo. Y 7 por 3 es 21. Entonces esta representa, lo unimos con la H. Y luego, una vez que relacione la primera columna con la segunda, recuerden que es una flecha por cada uno, y luego la reemplazo 30, 21, dijimos que es el resultado, la uno con la L, ¿sí? Que es 30, 21. De esta manera, recuerden, una operación de la primera columna se une con una operación de la segunda columna y luego se une con el resultado de la tercera columna. Después, en el 3, 1, 2, 11, ¿sí? Hay que justamente la fracción que representa una cantidad, por lo cual arranco con el de 1/8, ¿sí? Ustedes eligen de los dos métodos que yo expliqué uno de ellos, entonces yo elijo el de multiplicar 1 por 48, perdón, y al resultado lo voy a dividir por 8. Eso me va a dar 6. ¿Sí? 1 por 48, 48, 48 dividido 8 es 6. Luego, para que vean, vamos a elegir este. Voy a elegir para el otro método, ¿sí? Que es 25 dividido 5. Y al resultado lo voy a multiplicar por 4. 25 dividido 5 es 5, 5 por 4 es 20. Y luego voy a elegir este, estoy eligiendo al azar, y en este voy a hacer 1 por 30, ¿sí? Y al resultado lo voy a dividir por 6. Entonces me queda 1 por 30 es 30, 30 dividido 6 es 5. ¿Sí? De esa manera tienen que resolver el resto. Y luego, por último, hay situaciones problemáticas, ¿sí? Yo elegí la F. Lucio preparó una monografía de 720 páginas en 3 semanas. La primera semana hizo 1/3 del total, ¿sí? La segunda semana, 3/4 del resto.
¿Qué parte preparó la tercera semana y cuántas páginas representa? Bueno, para eso yo planteé acá, primera semana hizo 1/3 del total, ¿sí? Es lo que me dice el ejercicio. Entonces, 1/3 total, entonces, ¿cuánto quedó sin resolver? 2/3, ¿sí? 2/3 quedó sin preparar. Segunda semana hizo 3/4 del resto. ¿Qué representa en este caso 3/4 del resto? Justamente el resto representa este 2/3 que quedó sin preparar por la primera semana. Entonces, ¿qué cuenta dice? Como quiero saber cuánto representa estos 2/3 de 3/4, hay que hacer una cuenta de multiplicar. Entonces, 2/3 por 3/4 me da como resultado 1/2. Entonces, la segunda semana, 1/2. Y la tercera semana, entonces, ¿qué es lo que hice? A este 1/3, ¿sí? A este 1/3 que hizo la primera semana, le sumé la segunda semana, que es lo que hizo, y me dio 5/6. Entonces, representé 6/6, que representa un entero, que sería las 3 semanas juntas, un entero, ¿sí? Con justamente que sea el mismo denominador, 6/6, es lo mismo que si hubiera puesto 1, ¿sí? Ya que 6 dividido 6 es 1. Un entero le resto, que ese entero representa las 3 semanas, todo el tiempo que le tocó hacer la monografía, le resto 5/6, que es lo que hizo en las 2 primeras semanas. Entonces, 6/6 le resto 5/6, entonces me dio 1/6. Entonces, ¿qué preparó en la tercera semana? 1/6. Para saber cuántas páginas hizo, lo que yo hice fue tomar los 3 datos, lo que hizo toda la semana, o sea, 1/3, 1/2 y 1/6, y a los 3 números los multipliqué por el total, ¿sí? Porque yo quiero saber cuánto representa, justamente del ejercicio anterior, cuánto representa 1/3 de 720 páginas, representan 240, 1/2 de 720 representa 360, yo que aclaré las semanas, y 1/6, que es la tercera semana, que es la que me pidió calcular, lo multipliqué por 720, porque justamente esto es una fracción de una cantidad, representa ¿qué representa esta fracción dentro de esta cantidad? 120 páginas. Bueno, chicos, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa, obviamente, pueden preguntar a sus profes durante el Zoom de la semana. Chao, hasta luego.